Espero que hayas podido disfrutar de los dos encuentros anteriores, espero que hayas podido disfrutar del encuentro con Francisco y espero que hayas podido disfrutar del material de profundización que te enviamos a tu mail o a tu WhatsApp. Hoy el itinerario nos propone reencontrarnos con este Francisco que tiene 23, 24 años. Este Francisco que quizás, como tu propiedad, tiene el corazón lleno de preguntas y a su vez una experiencia profunda de lo que ha vivido en el camino de su transformación. Francisco que tuvo que experimentar el dolor del encierro, el dolor de la cárcel, Francisco que tuvo que experimentar la enfermedad, Francisco que queda choqueado con el encuentro con el leproso y con los marginados, un Francisco que experimenta por primera vez la realidad de la marginación y que su corazón está lleno de preguntas. Su corazón todavía continúa buscando, su corazón tiene todavía la sensación de que la respuesta no es definitiva y cabal. Este Francisco que en el sueño de Spoleto escuchó y pudo pronunciar al Señor que le hablaba, ¿qué querés que haga?, todavía no tiene una respuesta definitiva, todavía no tiene una respuesta que satisfaga su corazón. Este Francisco que sale a caminar, nos dicen las biografías, por las afueras de la ciudad de Asís, este Francisco que un día, buscando la soledad y buscando responder lo que el corazón le suscitaba, descubre una capillita destruida, una capillita que había sido abandonada, una capillita que está en ruinas, y entra, posiblemente por curiosidad, posiblemente porque era parte de su caminar vagando y preguntándose. En esa capillita, nos relatan los biógrafos, Francisco tiene un encuentro particular con Jesús. Y allí, este encuentro, que ahora lo retomamos y ahora escucharemos de las biografías qué significa, allí este encuentro termina dándole a Francisco el primer puntapié inicial de su proceso, el primer puntapié, si quieren, de su itinerario hacia la santidad, que comienza con la cárcel, que comienza con su historia, que comienza con su enfermedad, pero que descubre en el encuentro con el crucificado, en el encuentro con Jesús en la cruz, descubre el sentido más profundo de su vida. El proceso humano necesita cristificarse. El proceso humano de Francisco se cristifica en el encuentro con el Jesús de San Damián. San Buenaventura, que escribe dos biografías de Francisco, una llamada La Leyenda Mayor y otra La Leyenda Menor, nosotros tenemos una lectura bastante pobre de la palabra leyenda. Para nosotros leyenda es algo como fantasioso. Leyenda propiamente significa lo que debe ser leído. Es un gerundio que nos ayuda a entender, miren, esta es la vida de Francisco que debe ser leído. Buenaventura es el único biógrafo de Francisco que pone un encuentro con el crucificado previo a San Damián. Dice la leyenda mayor que un día Francisco caminaba en su soledad y que recibe la visita del crucificado que marca su corazón de un modo determinante. Permítanme leer lo que propiamente dice Buenaventura. En el silencio de su soledad se le apareció Jesucristo en forma de crucificado. Se le grabó en lo más íntimo del corazón la memoria de la pasión de Cristo. Si quieren, Buenaventura va a adelantar, nos va, si quieren, a expoliar lo que significa el encuentro que Francisco tiene con el crucificado en San Damián. Todas las biografías de Francisco, las así llamadas hagiografías,
relatan el encuentro de Francisco con el crucificado en San Damián. De todas ellas, permítanme elegir la leyenda de los tres compañeros, que de este modo nos cuenta el encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián. Cuando caminaba cerca de la iglesia de San Damián, le fue dicho en el espíritu que entrara a orar en ella. Luego que entró, se puso a orar fervorosamente ante una imagen del crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Ve y repárala. Y él, con temblor y estupor, contestó: con gusto lo haré, Señor. Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián que por su antigüedad amenazaba inminente ruina. Después de esta conversación, quedó iluminado con tal gozo y claridad que sintió realmente en su corazón que había sido Cristo crucificado el que le había hablado. Poco después el texto continúa: y esto no es menor. Desde ese momento quedó su corazón llagado y derretido de amor ante aquel recuerdo de la pasión del Señor, de modo que siempre vivió y llevó en su corazón las llagas del Señor Jesús. El texto del encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián marca definitivamente la vocación de Francisco, que tendrá la clarificación del encuentro posterior con el Evangelio. Pero este encuentro con el crucificado marca la espiritualidad de Francisco. Con este Cristo se encuentra Francisco, con un Cristo no doloroso, sino de ojos abiertos, con un Cristo no muerto, sino resucitado, pero un Cristo absolutamente entregado en la cruz. Con este ícono de San Damián, Francisco comienza el itinerario de identificación con Jesús, un itinerario de cristificación. Con este Cristo, con este modelo, Francisco encuentra el referente, el horizonte al cual es convocado él y nosotros como forma de vida. Francisco encuentra en este ícono la voz profunda de un Dios que lo llama a reparar la iglesia, a reparar la vida, a reparar el corazón, a reparar la historia, a reparar la propia historia personal y la historia de nuestra humanidad. El ícono de San Damián perfila qué Francisco es invitado a hacer. El ícono de San Damián le muestra a Francisco a qué está convocado. No está convocado al dolor, no está convocado al sufrimiento de la cruz, no está convocado al martirio como lo solemos entender. Está convocado a dar la vida, a dar toda su vida, a darse hasta el extremo. Y este es el profundo llamado del encuentro de San Damián. Este es el profundo llamado que vos y yo también tenemos. Llamados a identificarnos de tal modo con Jesús que aprendamos a dar la vida, toda la vida hasta el extremo, hasta la última gota de sangre simbólicamente reflejada en la sangre derramada de las llagas del crucificado. No es casualidad que todos los biógrafos también unan este encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián con la experiencia de Francisco en el Alberna. No es casualidad que todos los biógrafos pongan inmediatamente como tres compañeros que nos relata que se selló en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, las llagas de Jesús. No es casualidad que todos comprendan el Alberna como una coherencia absoluta con el encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián.
Si quieren, el Alberna logra hacer que la casa que era el cuerpo de Francisco, que la casa que representaba la vida de Francisco sea llagada corporalmente, llagada realmente en su camino de identificación con Jesús. Si quieren, el Alberna es la plenitud del encuentro con San Damián. El Alberna es lo que Francisco inició en San Damián, coherentemente lo vivió hasta llegar hasta el Alberna. Y el Alberna termina ratificando de parte de Dios, como de parte de Dios fue el Cristo que le habló al corazón de Francisco en San Damián, de parte de Dios el llamado a que nuestra gran vocación es ser Cristo, a que nuestra gran vocación es ser servidores hasta el extremo, dadores de vida hasta el extremo, ofrecidos hasta el extremo. Y Francisco en esto tuvo como una obsesión que lo llevó hasta el minuto de su muerte, seguir preguntándose cómo ser más Jesús. ¿Cómo ser más Jesús? Que él piensa su hábito en forma del crucificado, que él piensa el sello de su orden con el signo del atao, que los pocos adornos que sus celdas tenían era la simplicidad de una atao marcada en la pared de una celda. Francisco obsesivamente descubre que la ofrenda de Jesús al Padre y a los hombres es lo que él quiere vivir. No estamos hablando de un crucificado torturado, estamos hablando de un servidor hasta el extremo. Esto es lo que enamora y apasiona a Jesús, a Francisco de Jesús. Esto es lo que enamora y apasiona el corazón de Francisco, escuchado en su interior en San Damián, escuchado corporalmente en el Alberna. A esto estamos convocados, a esto también nosotros estamos invitados en la búsqueda del seguimiento de Cristo, en la búsqueda de la capacidad cotidiana de cada uno de nosotros en su historia y en su modo de ser verdaderos servidores. Este Francisco enamorado de la caballería es el Francisco enamorado del servicio. Este Francisco enamorado del Cristo de San Damián es el Francisco que pide en la noche de su muerte: sáquenme este hábito y déjenme morir desnudo en la tierra, porque mi Señor murió desnudo en la cruz. Si nos detenemos en las oraciones de Francisco, en los escritos de Francisco, en las alabanzas que él escribe, en las exhortaciones, podemos encontrar esta experiencia de Francisco de unión al Cristo crucificado. En cualquiera de sus oraciones, Francisco va a traslucir su amor por el Hijo servidor hasta el extremo. Pero de un modo especial, Francisco plasma su experiencia con el crucificado en un grupo de salmos que él compone llamado el oficio de la pasión. Francisco arma un rompecabezas con los salmos de la liturgia, arma un rompecabezas que le permita a él experimentar lo que Jesús experimentaba. El oficio de la pasión, de un modo maravilloso y simple, hace que Francisco utilice la voz de Jesús para expresar su propia voz y permite que Jesús se exprese a través del rompecabezas que él arma en el oficio de la pasión. Los salmos de la pasión, que también hoy les vamos a ofrecer como profundización, tienen que ver con esto. Un Francisco que descubre que puede prestarle la voz a Jesús y entender sus sentimientos porque ha entendido su donación. Posiblemente le pasó a Francisco y también nos pasa a nosotros que una experiencia determinante nos deja como este sabor de certeza, pero también de ambigüedad.
como una experiencia que puede ser leída de varias formas, una experiencia que puede ser leída en distintas maneras, una experiencia que para nosotros interiormente es certeza, pero que necesita la claridad del diálogo, del acompañamiento, del diálogo del discernimiento, del diálogo del encuentro con un otro. Por suerte, siempre estamos llamados a vivir nuestra vocación comunitariamente, eclesialmente, en el mejor sentido de la palabra iglesia, que significa comunidad viva. Y esto le sucede a Francisco. La experiencia honda, profunda que tiene con el crucificado, una experiencia que lo marca durante todo el camino de su vida, en un primer momento necesitó la clarificación eclesial, la clarificación comunitaria, la clarificación del Evangelio. Los mismos tres compañeros que escriben esta biografía de Francisco nos relatan: cuando el bienaventurado Francisco acabó la obra de la iglesia de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba bastón y calzado. Habiendo escuchado un día en la celebración de la misa lo que Cristo le dice a sus discípulos cuando los envía a predicar, es decir, que no lleven para el camino ni oro, ni plata, ni alforja, ni pan, ni bastón, que no usen calzado, ni 2 túnicas. Y como comprendiera esto más claro, le preguntó al sacerdote que oficiaba, que con una simple explicación comparte con Francisco la verdad del Evangelio. Francisco, transportado de indecible júbilo, exclama: esto es lo que ansío cumplir con todas mis fuerzas. Y grabada en su memoria todo lo que había escuchado, se esfuerza por cumplir las palabras con alegría. Se despoja al momento de todos los objetos y no usó en adelante ni calzado ni bastón. Adhiriéndose de todo corazón a las palabras de una nueva manera y pensando en cómo llevarlas a la práctica, empezó, por impulso divino, a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con sencillez la vida de penitencia. Sus palabras no eran vanas, sino llenas de virtud y del Espíritu, que penetraban hasta lo más hondo del corazón y con vehemencia sumían a los oyentes en estupor. De este modo, los tres compañeros nos relatan el encuentro de Francisco con el Evangelio. En la iglesita de la Porciúncula, que podríamos comenzar a llamarla la capilla de la intuición, Francisco escucha desde el Evangelio, pero escucha también desde las palabras de discernimiento del sacerdote, escucha este gran llamado de Jesús a que su vida no solo sea evangélica, sino evangelizadora. Que su vida no sea solo una vida mal llamada de perfección, sino una vida de verdadera donación y de anuncio. Y esto es lo que Francisco primero comprende y de manera inmediata, dice el texto, se pone a cumplir. Deja el bastón, se saca el calzado, desde hacía tiempo que ya no llevaba ni dinero, ni plata, ni oro. Y Francisco comienza a cumplir en su propia persona, pero también a anunciar a quienes quieran escucharlo el regalo que el Evangelio nos propone como forma de vida. Esto me parece fundamental. San Buenaventura, maestro, teólogo, trata de ejemplificar desde este encuentro de Francisco con el Evangelio un itinerario espiritual para todos nosotros. Y Buenaventura pone, si quieren, 4 palabras que rescata de la experiencia de Francisco, pero que nos sirve como itinerario para todos nosotros. Un Francisco que escucha, un Francisco que comprende, un Francisco que lleva la memoria y un Francisco que se determina
a llevar a cabo la palabra escuchada. Un itinerario, la escucha, la comprensión que tiene que ver con rumiar la palabra en el corazón, que tiene que ver con darnos tiempo para que esta palabra cale en lo profundo. Un llevar a la memoria que tiene que ver incorporar toda nuestra humanidad. Va a decir Agustín que la memoria es uno de los regalos que Dios nos da para encontrarnos con Él, porque es, recuerda Israel, adentro, por algo llamaremos a la Eucaristía el memorial. Llevar a la memoria, que significa poner en juego todos nuestros sentimientos para llevar a la práctica la palabra escuchada. El Evangelio clarifica en Francisco la intuición primera de todo su proceso y su itinerario de inicio vocacional. Pero el Evangelio acompaña a Francisco durante toda la vida, porque no solo es la lectura del Evangelio como texto vivo, sino es descubrir que el Evangelio tiene que transformarse en nuestra forma de vida. Y esto es lo que Francisco, de manera clara, contundente, precisa, simple, es capaz de poner en el texto legislativo cuando quiere clarificar frente a la Iglesia y frente a los hombres cuál es la forma de vida que él quiere proponer a los hermanos que llegan. La regla y vida de los hermanos es esta: vivir en pobreza, sin propia, en castidad, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, viviendo el Santo Evangelio. Francisco pone el Evangelio como forma de vida, pone el Evangelio como estilo de vida. Francisco va a recordar al final de su itinerario espiritual, cuando escribe su testamento, que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir de acuerdo a la forma del Santo Evangelio. Francisco, cuando hace el reconto de su itinerario espiritual, descubre que el Evangelio fue para él el camino que Jesús le mostró, porque quiso mostrarle Jesús su propia vida. El Evangelio, la palabra que podríamos nosotros entender como toda la palabra de Dios, se nos ofrece Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Evangelio propiamente, como el inmenso regalo que Dios nos da para que podamos entender no la literalidad del texto, sino que podamos entender la hondura de un amor amando, la hondura de un amor que se nos acerca y que nos dice el cómo está presente. Francisco lo comprende profundamente, y de tal modo lo comprende que le dice a sus hermanos: miren, estén atentos, porque si encuentran en la calle, si encuentran cuando van de camino algún pedacito de papel que pueda tener escrito el nombre de Jesús, recójanlo y guárdenlo. No por la obsesión infantil o una obsesión neurótica de lo que pueda significar la palabra escrita. Para Francisco era esencial que comprendiéramos, sus hermanos de ayer, sus hermanos de hoy, los fieles de ayer, los fieles de hoy, que Jesucristo se hizo cercanía a través de su palabra. Es difícil descubrir y conocer y comprender y llevar a la práctica el Jesús del Evangelio sin el Evangelio de Jesús. Es difícil conocer, comprender, vivir al Jesús del Evangelio sin el Evangelio de Jesús.